Shalom a todos. Estoy aquí en México, a donde, como todos saben, vengo regularmente y soy prácticamente parte de la comunidad en México, pero esta vez vengo con una historia bastante diferente, una historia que no elegimos ser parte de esa historia, así que nos tocó y nos toca ser, de cierta forma, aquellos que pueden dar una respuesta a una situación histórica extraordinaria como es nuevamente una guerra terrible e irracional en el medio de Europa, en la Europa que nosotros como judíos tenemos muchos recuerdos y marcas de haber pasado hace más de 70 años una tragedia tan grande como el Holocausto. Cuando empezó la guerra, la invasión rusa en Ucrania a finales de febrero, no de casualidad, porque estoy muy seguido en México, el día que empezó la guerra estaba en México, era mi último día de una visita con Hadassah que estaba haciendo esa semana, y en ese momento, viendo las noticias por la televisión de lo que ya estaba pasando, y por mi conocimiento también de la situación en la región, porque mi esposa es de Ucrania y tenemos familia también ahí todavía, entendí que lo que iba a pasar no era lo que estaba en las noticias, que decían que iba a ser un evento de 48 horas y que en 2 días este evento se iba a terminar. Entendí que estábamos frente al comienzo de un evento de proporciones históricas y que como director mundial de Hadassah me tocaba tener una responsabilidad muy grande de ver cómo podíamos movilizar los recursos nuestros del hospital y los recursos de nuestros amigos y donantes y gente que nos apoya en todo el mundo para ver qué tipo de respuesta podíamos dar desde Israel. Como siempre decimos, Hadassah es un hospital que no trabaja solamente para los residentes de Israel, sino que también trabaja de Israel al mundo. Lo hicimos durante la época del COVID, como ustedes bien saben, y hicimos bastantes entrevistas en esa época con varios de ustedes, hicimos muchos eventos donde brindamos toda una ayuda técnica, profesional, a través de nuestros expertos del hospital, que finalmente salvaron muchas vidas. Y con ese mismo compromiso que tuvimos durante ese tiempo, en ese momento entendimos que no podíamos quedarnos sin hacer nada. Y mi lectura fue muy clara. Yo no soy médico, ni enfermero, ni especialista del área de medicina, sí de salud pública, porque trabajo en este área por mucho tiempo, pero soy sociólogo especializado en relaciones internacionales. Y cuando empezó, vi lo que iba a pasar en los próximos días y semanas, que era un flujo de millones de refugiados que iban a salir de Ucrania escapando el bombardeo y la tragedia que estaba pasando. Tenía el lamentable privilegio de también el saber lo que estaba pasando por la familia y los amigos dentro del país que me iban contando. No lo leía en las noticias. A la semana de que empezó la invasión a Ucrania, a la semana yo estaba en Polonia, en la frontera con Ucrania, junto con un equipo de 3 médicos del Hospital Hadassah, que fuimos con una misión muy rápida, relámpago, de 2-3 días, a ver cómo es que podíamos ayudar con los recursos que teníamos. Pensamos al principio que lo que íbamos a poder hacer era con nuestra experiencia de médicos y especialistas en trauma, en medicina de emergencia bélica, de guerra, que en nuestro hospital, como sabemos, por la situación en Israel, especializados en la época de la intifada, en la época de actos terroristas, en guerras, nuestros médicos tienen una experiencia que es muy única para el mundo. Pensamos que lo que iba a hacer falta era llevar a médicos especializados en esto para poder atender a los heridos de guerra que iban a salir desde Ucrania hacia Polonia, pero no salían porque las distancias son muy lejos. Y nosotros decidimos que entonces teníamos que encontrar qué es lo que sí podíamos hacer. Lo primero que hicimos con los médicos con los que yo fui fue ir a la frontera para entender qué estaba pasando en la frontera. Y las imágenes que recibimos fueron terribles, porque eran los primeros días de la guerra y lo que vimos era miles y miles de refugiados cruzando en el medio del frío, en el medio del hielo y la nieve,
mayormente mujeres con niños, ya que los padres y esposos quedaron en el frente en Ucrania peleando por defender su casa. Algunos porque no podían salir, pero la mayoría porque querían defender, como nosotros bien sabemos, como defendemos Israel en Israel. Los ucranianos decidieron defender y por eso no pudieron ganar tan rápido los rusos invadiendo. Y eran miles y miles de mujeres, abuelas, niños, arrastrando en la nieve, arrastrando las maletas pequeñas que usan los niños para ir al kinder. Y que lo que tenían en esa maleta es todo lo que se pudieron llevar de las casas que dejaron atrás destruidas. Y esa imagen de miles y miles, a mí el efecto que me produjo, que lo comparto, es como tercera generación de sobrevivientes del Holocausto, mi imagen de ver eso era decir, estas imágenes me resultan familiares. La única diferencia es que las imágenes que tengo son de blanco y negro y estas las tengo en color. Y la única diferencia es esto que pensé que nunca iba a pasar nunca más, y algo que no es lo mismo que el Holocausto, pero algo que es una tragedia de proporciones muy similares. Está pasando. Y en ese momento decidimos como Hospital Hadassah que lo que teníamos que hacer era encontrar en qué lugar en la frontera podíamos estar ayudando a toda esta gente que salía y darle la atención médica que necesitaban para que pudieran seguir el camino a donde estuvieran yendo, a lugares dentro de Europa, a lugares en Polonia. Esto empezó el 7 de marzo. Estamos ahí hace 3 meses y medio. Atendimos más de 30.000 refugiados en nuestra clínica médica. Son más de 200, 250 pacientes por día. En una clínica en la que hasta hoy estuvieron más de 100 médicos, enfermeros, enfermeras del Hospital Hadassah, que en las últimas semanas se incorporaron también en lo que convertimos en un operativo internacional, prácticamente lo que podríamos llamar una Hadassah sin fronteras, como existen Doctores sin Fronteras o Doctor Without Borders, Médecins Sans Frontières. Creamos una Hadassah sin fronteras donde tenemos un equipo de especialistas de Israel, de Hadassah, trabajando juntos con médicos polacos de Polonia, médicos de Latinoamérica, de Argentina, de Chile, estuvieron de Suiza, y esta semana llegaron ayer 4 médicos de México, del Tec Salud de Monterrey, que se incorporaron, y tengo fotos para después, exactamente de lo que está pasando ahora mismo. Mientras nosotros estamos hablando aquí, en esta entrevista, los médicos están atendiendo refugiados junto con médicos de Israel. Es una experiencia que es única y que simboliza el poder que tiene lo que es la misión más básica de Hadassah. Nosotros como Hadassah creemos que somos mucho más que un hospital y que con nuestra red internacional logramos y promovemos crear puentes de la paz a través de la salud. Y frente a la destrucción que viene del otro lado, nosotros construimos estos puentes. Y la atención que hemos hecho a refugiados es una atención que le ha permitido a los niños, a sus madres, a sus abuelas y abuelos, poder rehabilitarse. Al principio los que llegaban con problemas más simples, los que salieron las primeras semanas. Salieron corriendo, entonces no se llevaron las medicinas que tenían que tener para la presión, para mantenerla, para la diabetes. Bueno, llegaban, nosotros teníamos una farmacia con donaciones que nosotros trajimos y donaciones de todo el mundo que podíamos utilizar para atender a la gente en la clínica. Con el tiempo los casos se fueron complicando, porque la gente que llega al mes y medio, a los 2 meses, es gente que estuvo encerrada, ni siquiera podemos decir en refugios como tenemos en Israel, encerrada en un sótano sin paredes, expuestos a los bombardeos que había afuera y encerrados en esos sótanos un mes entero, con 70 personas, con 100 personas en un lugar cerrado. Y que llegan con heridas que tuvieron antes de entrar al sótano y que no pudieron curar. Hace 2 semanas atendimos un caso terrible, que es muy simbólico. No es el caso de todos los días, pero es muy simbólico del tipo de situación a la que está expuesta la gente que no solamente perdió su casa porque fue bombardeada, que perdió lo que tenía de vida anterior porque ya no tiene trabajo, porque no tiene nada, porque tiene que escapar de una ciudad que está prácticamente en ruinas, que tiene que salir y caminar por las calles por las que logra escapar, viendo los cadáveres al lado de las calles,
y pasar ese trauma con los niños que no tienen cómo cerrar los ojos porque las manos están ocupadas con las 2 maletas con las que está llevando lo poco que pudieron llevarse. Y cuando llegan con un trauma emocional enorme y a veces llegan con problemas muy grandes. Este es un hombre de 60 años, completamente sano, que en la ciudad de Kharkiv, al este, en la ciudad, la parte que sigue siendo ahora bombardeada permanentemente por el ejército ruso, que tuvo, en uno de los bombardeos fue herido en la pierna, lo tenían que operar, pero el hospital estaba bajo bombardeo, entonces le dijeron, no te podemos operar, le curaron un poco la herida que tenía, se tuvo que esconder en un sótano, estuvo un mes entero con 70 personas en ese sótano, al mes ya no había agua ni comida, y decidió escapar de cualquier forma cuando escuchó que había por algunas horas menos bombas cayendo, y entonces salió, parte caminando del camino, parte en tren que logró, parte en ómnibus, finalmente cruzó desde el punto más oriental de Ucrania hasta el punto más occidental, cruzando dentro de la frontera con Polonia, y cuando llegó ahí, a este centro de ayuda a refugiados enorme, que es como un Costco, como un Walmart, que fue todo quitado para armar lugares para que la gente pueda dormir por unos días, comida que tengan todo el tiempo, y nosotros somos la clínica con la bandera de Israel, atendiendo a refugiados ucranianos, a todos, sin distinción de religión, nacionalidad o raza, una clínica humanitaria. Israel saliendo al mundo, Tikkun Olam, ayudar a todo el mundo. Y Hadassah al frente de este operativo. Cuando llegó, le dieron una cama, comió algo, y enseguida entró en la clínica, que ahí es que lo conocimos. Cuando llega a la clínica dice, me cuesta mucho caminar con una pierna, me pueden revisar. Y cuando le subieron el pantalón, encontraron de la rodilla para abajo, una pierna completamente negra, como una piedra. Gangrena. Una gangrena que la única solución que tenía era amputarle la pierna. Un hombre sano, por una guerra irracional, tuvo que perder la pierna, como esos muchos más. Nosotros pudimos atenderlo, darle el abrazo y que pudiera después de eso empezar a recuperarse. Ese es el trabajo que nuestros médicos y enfermeras que han estado en grupos rotativos de cada 10 días cambiando porque tienen que volver a su familia, porque tienen que volver al trabajo diario en el hospital, que han hecho durante todas estas semanas, durante todos estos meses. Y todo gracias también a la ayuda de gente de todo el mundo, donantes de México, a los que agradezco aquí directamente por ustedes a través de los medios, donantes de otros lugares del mundo que nos permitieron hacer todo este operativo sin tener que usar nada del presupuesto del hospital, que es para atender los enfermos en Israel, nada del presupuesto del Estado de Israel, del gobierno, que también tiene que atender. Esto lo hicimos solamente con donativos de todo el mundo. Y eso habla de una solidaridad, de una sensibilidad que no tuvimos solamente nosotros como Hospital Hadassah, sino que se ha visto por muchas organizaciones y mucha gente que ha querido colaborar y sigue colaborando para poder dar una respuesta a un conflicto que lamentablemente no se ve cuándo va a terminar y que representa, como dije antes, un desafío muy grande. Pero bueno, Hadassah existe para los desafíos. No fuimos creados para la rutina, fuimos creados por la visión de traer salud y crear un mundo mejor a través de traer salud, sanidad, cura. Y bueno, vivimos una época muy extraordinaria, pasamos 2 años de COVID, todavía el COVID anda dando vueltas y parece que quiere despertarse otra vez. Tenemos un conflicto, una guerra que no se sabe hasta dónde va a llegar. Y ahí estamos, como digo, con la bandera de Israel, como representantes del pueblo judío que no se preocupa solo por sí mismo, no se preocupa solamente por nuestra tribu, que cuando hay un conflicto humano nos preocupamos por todos. Porque se dice que Mitzion Teitze Torah, que de Israel saldrá el conocimiento. Y yo digo, no solamente Torah como conocimiento, es Torah como valores.
y los valores es lo que nos hizo salir. Yo estuve prácticamente 2 meses de los últimos 3 meses en distintos turnos en la frontera entre Polonia y Ucrania, acompañado mucho parte de ese tiempo por mi esposa, que se voluntarizó, ya que ella es de Ucrania, podía ayudar a traducir también a los médicos que no hablaban el idioma para atender a los pacientes. Y tenemos mucho por delante y vamos a estar listos para hacerlo y para dar toda la ayuda que podamos, como venimos haciendo durante más de 100 años. ¿Cuál fue la experiencia más impresionante que has tenido en esos 3 meses? La verdad que es una respuesta muy difícil de contestar, porque lo más impresionante es la cantidad de historias impresionantes. Y eso es lo que más me impresionó desde el principio. ¿Pero alguna que te haya tocado especialmente? Hay varias que me tocaron especialmente. Una en la que estuve involucrado porque hacía falta ayuda que no era solamente médica, es la historia de una madre que salió con su hija de 14 años, que llegó a la frontera, y cuando llegó a la frontera del lado de Ucrania, yo no estaba ahí, pero un voluntario que se ocupa de ayudar a la gente para cruzar la frontera, la recibió y la madre de la niña le dijo: por favor, llévense a mi hija, llévenla dentro de Polonia, porque yo tengo un cáncer terminal, me dieron 3 meses de vida. Y mi hija, que tiene 14 años, tengo mucho miedo de que si va a cruzar sola, sin que nadie la ayude, la van a llevar gente de tráfico, y entonces llévensela. Por suerte el voluntario, que yo digo es uno de los miles, si no más, de héroes silenciosos, no silent heroes, que no van a salir en los libros de historia, pero que realmente hicieron algo extraordinario, la convenció, se estuvo 2 horas convenciéndola que cruce la frontera porque igual no tenía nada que perder, que ubique a la hija, después si quiere volver a Ucrania para terminar su ciclo en Ucrania, que lo haga ahí. Llega al centro de refugiados y a los 2 días entra en la clínica. Nosotros nos enteramos de su existencia a los 2 días. Entra a nuestra clínica porque tenía mucho dolor por el cáncer y a pedir algún paliativo, Y el médico que la recibe, el doctor Alex Gileles, que es un médico pediatra, pero también hace mucha investigación en medicina, la recibe y le pregunta, busca lo que le tiene que parar el dolor, le puso un patch que tenía para 2 días, podía estar sin ningún problema de dolor, pero le pregunta por qué tenía dolor, y ella le cuenta la historia. Yo no estaba en ese momento en la clínica, estaba en otra parte de Polonia por un montón de reuniones que tenía que hacer mientras los médicos trabajaban. En ese momento recibo un llamado, ahí es donde yo me entero de la existencia de esta historia. Y me dice: tengo acá un caso de una madre que tiene un cáncer terminal, le dijeron en Ucrania que se va a morir dentro de 2-3 meses, tiene que ir a un hospice, pero tiene una hija de 14 años, que hay que buscar un lugar donde ella también estar y que estén juntas hasta el final. En ese momento yo lo que hice en 2 horas fue contactar a todos los contactos que tenía en Polonia, que construí desde el primer día que llegué a Polonia, que también se convirtieron en donantes de lo que estábamos haciendo, en colaboradores, y en 2 horas llegué a la expresidenta de Polonia, porque tiene una fundación que ayuda a gente que tiene problemas, que tenía en ese momento problemas de cómo resolver dónde vivir. Y a través de todo ese contacto encontramos en la ciudad de Gdansk, en el norte de Polonia, que una familia recibiera tanto a la madre como a la hija, entendiendo que la madre iba a estar en un hospice hasta que terminara su vida y que la hija la iban a adoptar finalmente ellos. El médico la revisa antes de salir y se fija, nuestro médico, que en realidad lo que él piensa es que todavía tiene chances de vida. Al día siguiente viajan, nosotros nos ponemos en contacto con médicos de la ciudad de Gdansk que van trabajando con el hospital Adasa. Esta historia fue hace 2 meses y algo. Hoy en día la madre está en tratamiento y la hija está junto con ella, junto con la familia que la adoptó y que la estuvo cuidando todo ese tiempo. Es ese tipo de historias que no es que me impresiona, cuando uno salva una vida es como salva a toda la humanidad. Acá salvamos una familia y la vida de una niña que sigue teniendo a su madre. Lo que nosotros hicimos, que también tuvo que ver, nosotros tuvimos una actitud muy humilde en llegar a esta situación,
y no llegar diciendo esto es lo que hay que hacer. No llegamos con un hospital de campaña, no montamos algo que dijimos esto es lo que seguro necesitan, vamos a hacerlo. Nos tomamos muy pocos días en aprender qué había que hacer. Entendimos que, y por eso yo caminé mucho en los primeros días, toda la frontera para atender dónde estaba la necesidad más grande. Y lo que hicimos fue no montar un hospital, no construir nada, sino entrar dentro de este espacio gigante, como decía, un pozo, imaginen, donde era el lugar más importante porque está a 10 kilómetros del puesto fronterizo donde cruzaron prácticamente el 70% de los 6 millones de ucranianos que entraron en Polonia. Estamos hablando de 4 millones de personas que entraron por Medica. Y nosotros entendimos, porque lo vimos, después de haber estado en otros lugares que había menos gente, que los primeros días eran entre 4.000 y 5.000 refugiados que entraban todos los días a este lugar y después salían porque iban a otro lado, entraban otros. Con lo cual, en las primeras semanas vimos 50.000 refugiados entrando en este lugar. Y ahí decidimos que lo que había que hacer era encontrar el lugar donde podíamos montar una clínica. Que lo que encontramos es un negocio, porque todo eran negocios que estaban vacíos. Había un puesto de la Cruz Roja que son paramédicos, vamos a decir como Atzalá o Maguen David en Israel, son paramédicos, no son médicos, pero hacían el trabajo más básico. Pero le preguntamos, ¿tienen médicos? No. ¿Pueden dar medicinas? No. Entonces dijimos, bueno, nosotros sí. Y ahí, que tenía 3 médicos, de los cuales 2 eran de trauma, los mandamos de vuelta a Israel, y una doctora Yarit Ribak, que fue la pionera de toda esta clínica. Llamé al hospital, Yarit Ribak. Llamé al hospital, al director del hospital, al profesor Yoram Weiss, y le dije lo que necesitamos que nos envíen inmediatamente es médicos, 2 médicos internistas que puedan trabajar con adultos y 2 pediatras, y enfermeras, que tengan también el trabajo de enfermería. Y así fue que empezamos este operativo en un lugar que era un negocio dentro de este shopping, un negocio de arreglo de motos, que quedó vacío, y ahí montamos, que fue también evolucionando. Primero se hizo lo que se podía, con algunas camitas, pusimos sillas, pusimos una mesa, organizamos medicinas, y hoy en día es una clínica que tiene camas organizadas, que parece como una emergencia ambulatoria mezclada con una clínica de familia, de médico de familia, que la gente que entra porque está en el lugar. Eso es como cuando dice, ¿dónde tú pones un negocio? ¿Donde la gente pasa? ¿Donde la gente no pasa? Y ahí entendimos que donde nosotros podíamos ayudar era donde los refugiados llegaban en masa.